fuertemente también qué ideas es que aporta ese autor a la teoría política y a la jurídica también, a la social, en este caso, en esta carrera. Porque en definitiva estos autores, ¿por qué los leemos hoy? Bueno, porque entendemos que son clásicos, que todavía tienen mucho para decirnos, que todavía son referentes de nuestra vida política, y entonces nos interesa justamente verlos en esa dimensión también, no solamente en el contexto, como veníamos recién, sino también en, bueno, en ese vínculo pasado-presente, ¿no? Porque además nosotros los estudiamos desde el presente y tratamos justamente de qué vínculos podemos establecer entre nuestro presente y estos autores, ¿verdad? Es una selección muy ajustada de autores, entre otros muchos que se podrían elegir, pero bueno, porque todavía siguen teniendo un peso importante en el pensamiento actual. Y a su vez, a medida que vayamos avanzando en el curso y vamos viendo diferentes autores, vamos a ir comparando las ideas de los autores entre sí. ¿M? Porque hay diálogos que se dan en el contexto, en la época, pero también diálogos que se dan, digamos, que se contestan los autores entre sí, más allá de que no estén conviviendo en una misma época. Y bueno, vamos a ver que podemos hacer dialogar a Locke con Hobbes, ¿m? Aunque ellos sí fueron contemporáneos en un tiempo, o a Rousseau con Locke o con Hobbes, e incluso en algunos casos los nombran, ¿verdad? O sea, ellos mismos hacen referencia a esos autores y se contraponen o apoyan algunas de sus ideas. Y bueno, por eso lo de la comparación va a estar presente. Y por último, esto que decíamos, ¿no? Si sus ideas están vigentes aún. Y luego de leerlos también es importante, bueno, preguntarnos si nosotros estamos de acuerdo o no con ese autor, si damos la razón. ¿M? Pero es importante justamente, bueno, tratar de nosotros dialogar con ese autor. Y para eso hay que leerlo. Por eso insistimos en la lectura de los textos como algo fundamental. ¿M? Y bueno, en el caso de este autor, de Maquiavelo, es importante tener en cuenta en esas primeras preguntas que hacíamos de cuándo y dónde y en lo que es justamente la dedicatoria que le hace a Lorenzo de Medici finalmente, iba a ser a Giuliano, pero bueno, muere Giuliano y finalmente le dedica la obra a Lorenzo de Medici, ubicarnos en el contexto del autor, en la Europa de principios del siglo XVI, porque la obra se escribe en 1513, en la Italia de esa época, y tener presente, bueno, quién era Maquiavelo y cómo operaba en ese contexto. No sé si alguno quiere decir algo con respecto a lo que leyó en ese sentido, si leyó algo del contexto y de acerca de quién era Maquiavelo. Mm. Profesora, Sí, Silvia. No sé si eras tú que querías hablar. Silvia levantó la mano. No sé si fuiste tú que dijiste profesora. no fui yo porque como no levantaba nadie la mano, decidí hablar, pero no, la próxima levanto la mano, está bien, profe. Bárbaro. Ahí va, nos manejamos así. Hablar, Te doy sí, la que hable igual palabra después, Tatiana, que Tatiana. dijo, igual que hable ella, porque dijo, cuando yo estaba levantando la mano, dijo profesora, no hay problema. Bueno, en ese orden, entonces Tatiana y después Silvia. Buenísimo. Gracias, Silvia. No, lo que quería decir es un poquito del autor, por los materiales que ustedes subieron a la plataforma, que Maquiavelo nace en el año, en la ciudad de Florencia, que era pertenecía a una familia de clase media alta y que el padre era jurista, pero se había empobrecido. Eh, en el momento donde que estaba él, el Estado estaba era un caos, ¿verdad? Como ya sabemos en esa época, en la época era la Edad Media, ¿no? Creo. Bueno, en realidad, históricamente ya lo encontramos en la época moderna, ¿no? Porque ya si vamos a las épocas históricas, justamente la época moderna eh, es aproximadamente a partir de lo que es la caída del Imperio Bizantino, 1453. Allí tenemos marcado
el Imperio Otomano. Bueno, ese Imperio Otomano termina ocupando el territorio que antiguamente ocupaba, que en la Edad Media, ocupaba el Imperio Bizantino, ¿no? Que había sido la continuación del Imperio Romano. Y bueno, entonces tenemos el avance de los musulmanes en esa zona, bueno, que terminan tomando a Bizancio. Eh, Ese es uno de los límites que se fija de la Edad Media. Y el otro es la llegada de Colón a América, ¿no? 1492. Y el Príncipe se escribe en 1513. Entonces ya estaríamos en los inicios de la época moderna. ¿Ah? Tatiana, continúa nomás. Sí, era eso, pero después, o sea, todo lo que ustedes plantean acá, pero en lo personal, no sé, capaz que me equivoco, pero quiero sacarme la duda nada más, de que cuando Mm, pienso en Maquiavelo y esa palabra y ese nombre, ¿no? Es como que recuerdo que es una persona eh, como que está siempre pensando y pensando en algo, no se me suena como a macabro, ¿no? Como que siempre está planificando para su bien, ¿no? O sea, como, mm. no sé si me explico. Hay tiene mala prensa Maquiavelo, ¿verdad? Tiene esa fama de maquiavélico. Cuando se le dice a alguien maquiavélico, es un poco en ese sentido que estás diciendo, ¿no? Como alguien que está actuando, digamos, en función de sus intereses, sí, pero de una forma negativa, tiene una carga negativa. Bueno, hoy vamos a ver cuál carga le asignamos, ¿no? Porque tiene, como digo, mala prensa y sí podemos decir que sin duda que el príncipe lo escribe justamente, se lo regala a Lorenzo para aconsejarle, guiarlo en cómo llegar al poder y mantenerlo, o mantenerlo porque ya estaba en el poder. Pero bueno, muchas veces se le asigna el que apoya la maldad, actuar con maldad, y él dice claramente que la maldad o la crueldad es algo que puede usarse y que hay que usarlo, pero solo cuando es necesario. ¿M? Entonces, en ese sentido, se ha ganado más mala prensa de la que realmente se le puede atribuir. Pero bueno, eso lo vamos a ir hablando a lo largo de la clase, pero está muy bien. Silvia, te bajaste la mano, pero te doy la palabra a ti, que eran las que estabas, y después seguimos con las compañeras que levantaron Sí, la mano, y los compañeros. no, se bajó, se bajó. Sí, yo cuando Tatiana dijo eso de que le daba como me dio la frase que siempre decimos, eso es maquiavélico, como algo malo. No, algo que yo si lo tuviera que definir, creo que es como una persona oportunista y quizás inteligente de ver cómo se adaptaba, porque de hecho él empieza a escribir estando preso, ¿ah? En un periodo en el que estaba en contra, era opositor a de Medici, y luego de que sale de la cárcel, bueno, se pone a disposición de él y está... creo que son unos cuantos años, 15 años por lo menos, en los que está trabajando con él, como que siempre buscaba estar conectado con gente que estuviese una referencia o en contacto o un cargo de poder político para estar bien posicionado. Y así creo que se fue adaptando en lo que fue su vida en los contextos históricos que tocó vivir. Y más allá de que sí está situado en la parte del modernismo y del renacimiento, mucha de su obra tiene conceptos de lo que fue el medioevo. Ujú. Ahí está, porque él está en un momento de la transición. Él, fíjense que es principios del siglo XVI, como decíamos hoy, que escribe El Príncipe, que él vive, fines del siglo XV, principios del siglo XVI, en ese transcurso. Y bueno, estamos en esa época que se conoce como época moderna, pero la época moderna es una época de transición. La clase pasada presentábamos lo que era la modernidad, ¿no? Y bueno, justamente están los inicios de la construcción de esa modernidad. Y por eso su pensamiento es un pensamiento de transición. Tiene algunas ideas que son modernas, que son claramente modernas, y otras, bueno, que corresponden al pensamiento antiguo, ¿no? Entonces es claramente un autor de la transición a la modernidad. Pero a su vez es uno de los constructores del relato político moderno. Es uno de los autores que vemos como que su pensamiento claramente plantea ideas que son propias de la modernidad. Así que está muy bien, Silvia. Valerie,
Hola, profe. Buen día, buenas Bueno, un noches. poco más que de lo que ya hablaron. En realidad yo iba a decir que había leído que Maquiavelo fue destituido de su poder en Florencia y que a partir de ahí como que escribió Maquiavelo, que es una serie de consejos de cómo gobernar y del poder y todo eso. Pero está, es un poco más de lo que ya hablaron. Bueno, no, retomo lo que decís, porque, Valerie, porque él fue funcionario de la República, ¿no? O sea, estuvo al servicio de la República. Cuando toman el poder los Medici, bueno, escribe justamente el príncipe para lograr recuperar su puesto, porque él había sido canciller, que en aquel momento estuvo vinculado a la diplomacia, ¿no? Su actividad estuvo vinculada a lo que eran las relaciones exteriores de la República de Florencia, justamente, y viajó a Francia, viajó también a diferentes misiones diplomáticas a Roma, para entrevistarse con los papas, justamente en distintas funciones que le delegaron quienes eran integrantes de la República Florentina. Y bueno, es eso que decía hoy Silvia, ¿no? El oportunismo, de tratar con este libro de recuperar su puesto. Porque él en realidad estaba escribiendo un libro que era sobre la República, sobre una obra que había escrito Tito Livio, que era un autor romano, de la época de la Roma antigua, que había escrito la historia de Roma justamente de la época republicana. Y bueno, y él escribe sobre esa obra, interrumpe la escritura para escribir El Príncipe y cambia en El Príncipe su posición, porque parece estar apoyando a los príncipes, cuando su pensamiento en realidad era favorable a la República. Entonces, en ese sentido, es oportunista. Está tratando de mantener su cargo, su función. Era un funcionario, bueno, vivía de su trabajo también, como hoy decían, venía de una familia que, si bien había tenido poder, ya no lo tenía tanto y, bueno, necesitaba trabajar también, o sea, mantenerse de alguna manera. Entonces, bueno, allí está su estrategia y su oportunismo en ese sentido, ¿no? Bien, Laura. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Tomando todas las palabras de los compañeros y la suya, bueno, le voy a referir a una frase de Maquiavelo: el fin justifica los medios. Yo creo que Maquiavelo, cuando escribió El Príncipe, no creyó, o tal vez sí lo tenía en su cabeza, que iba a ser aplicable en la época moderna también, ¿no? Porque la forma que tiene de describir a los principados y la forma de actuar que indica de cómo los príncipes tienen que conservar su territorio y su reinado, es una forma de diferentes maneras, o sea, que es aplicable a cada príncipe. O sea, él le da las indicaciones a cada príncipe de cómo, en su situación, cómo podría ser para conservar su reinado. O sea, vamos a suponer, hay una parte donde habla del príncipe que se tendría que ir a vivir a las colonias colonizadas para adaptarse y para no perder su reinado. O sea, yo creo que el príncipe hoy en día en muchas cosas también puede ser aplicado si usted lo toma desde el punto de vista, o sea, le varía muchas cosas, pero el príncipe tiene muchas cosas que se pueden aplicar a la época de hoy en día también. Vos estás hablando cuando atribuís esa frase que se le atribuye a Maquiavelo, en Se la diferentes atribuye, textos o sea, se la aparece, atribuye. ahí está, se le atribuye, pero en realidad es un concepto que está presente en El Príncipe, ¿no? Que podemos extraer a través de esos consejos que da, ¿no? Bueno, la guerra, si es necesaria, hay que hacerla, e incluso si se tarda, se le da ventaja al enemigo. Entonces hay un principio allí de necesidad, de que es necesario hacer determinadas cosas, y bueno, y Tomar lo que las sea armas en sí, necesario. ¿Cómo, perdón? tomar las armas en sí, porque hay una parte del Exacto. libro donde él cita a los mercenarios, de cómo los mercenarios podrían ayudarte a llegar al gobierno, o sea, a la república o al principado, pero cómo en el momento se te pueden dar vuelta, y cómo las personas que te ayudan económicamente después tenés que deberles. Entonces ahí él le da una serie de indicaciones de cómo hacer para no perder el reinado propio de él, ¿no? O cómo darle poder a una persona, ¿tá? Para que el pueblo lo vea como enemigo
y después, no me acuerdo cuál era la persona que le había dado tanto poder, y después lo cortó y lo puso en la plaza pública. Bueno, él pone diferentes ejemplos de sus contemporáneos para justamente plantear de qué manera es que debe hacerse el príncipe con el poder y cuáles son los mecanismos que son más seguros, más fiables, ¿no? Que le van a garantizar justamente el mantenerse en el poder, porque de repente puede llegar al poder muy fácilmente, pero también puede muy fácilmente perderlo. Entonces, en esto de que importa mantener el poder, conservar el poder, y buscar la forma y por lo tanto pensar cuál es la mejor manera, ¿m? Y dejando de lado algo que él deja de lado todo el tiempo. ¿M? Él que dice que es lo que se debe apartar, que cómo no se debe, con qué no se debe guiar el príncipe, ¿m? Y con qué sí se debe guiar, ¿no? Era acá, cuando dice el fin justifica los medios, ¿qué nos está diciendo? Que no lo dice, aclaro, no lo dice Maquiavelo, pero está hablando de que lo que debe orientar la conducta del príncipe es el fin, es el mantenimiento del poder. Entonces, ¿qué es válido? Dejar de Siguiendo esa lado línea la de moral, pensamiento. ¿Lo que, perdón, Laura? dejar de lado la moral, Exacto, la dejar de lado ética. la moral. Exacto. Entonces, el príncipe no debe guiarse por lo que está bien, lo que está bien visto, lo que está moralmente correcto, por los valores cristianos, sino que debe guiarse por otra cuestión que es justamente esto, ¿no? El mantenimiento del poder, el mantenimiento del principado y qué es lo necesario hacer para eso, ¿no? Entonces, ahí está como un cambio muy radical que él hace en el contexto en el que escribe. Este es el gran cambio de Maquiavelo, ¿no? El decir, bueno, pensar en términos de realidad, en términos de necesidad y no en términos morales, en términos religiosos, en términos de lo que está bien, de lo que haría un buen cristiano. El príncipe tiene que ser un buen gobernante, que no significa lo mismo que ser un buen hombre, ¿no? Más allá de que lo pueda hacer, puede serlo, pero él separa lo que es la vida privada, ¿no? De lo que es la vida del príncipe. Separa lo que es lo público, la acción de la persona, del príncipe, como una persona que está al frente de un Estado, de lo que es el ser humano en su vida privada, ¿no? Y bueno, todos estos son conceptos propios de la modernidad, que él ya los está planteando, ¿no? Esto de la separación de lo público, de lo que es el ámbito público del poder con el ámbito privado, el justamente que la política tiene reglas que son diferentes a las reglas de la vida privada, y que bueno, que justamente esas reglas tienen que ver con lo racional, tienen que ver con la experiencia, tienen que ver con el criterio de realidad y no del deber ser. Por eso es que deja de lado la moral, pero cuando nosotros decimos, bueno, maquiavélico, estamos diciendo como que es inmoral, ¿no? Como que es alguien que actúa contrariamente a la moral. Y no es ese el planteo, sino que un poco hay un autor que se llama Reale que habla de la que es amoral, o sea, deja de lado la moral, que no es lo mismo que inmoral. O sea, dejar de lado la moral, separarla de la política, no es lo mismo que actuar de forma inmoral, porque inmoral sería, bueno, aquel que está permanentemente yendo contra de lo que es las reglas morales. Él en realidad lo que dice es que, bueno, si se puede actuar con moralidad, bien, pero si es necesario hacer lo contrario, hay que hacerlo siempre que sea necesario. Por eso el concepto de necesità, en italiano, necesidad, diríamos nosotros, que tiene que ver con esto del fin justifica los medios, ¿no? Tiene que ver con esa frase que se le atribuye. Y que es central, esto es algo central del pensamiento de Maquiavelo. Matías. No, yo era por lo de antes, de respecto a lo que él decía que había que dejar de lado, que me quedó la mano. Ujú. Ajá, está. ¿Quieres decir algo más sobre eso? Lo único que se me ocurre que podría aportar algo que no se haya dicho hasta ahora sería que básicamente sería la frase de hay que separar el corazón de la razón. Ujú. Sí, y actuar con la razón en ese sentido, ¿no? Actuar con la razón. Por eso veíamos que lo del contexto que hablábamos, ¿no? Eh, Hoy decíamos, bueno, es una transición a la modernidad el periodo en el que él escribe. Él está a principios del siglo XVI, ¿no? Y bueno, se habla de esta etapa moderna, la época moderna, que es de transición a la modernidad justamente entre los siglos XV a XVIII.
En historia hablamos de época moderna en esta época, ¿no? El 15 al 18 es como lo que se define como época moderna. Que bueno, un poco lo leyeron capaz que algunos en el texto que armó Pablo, pero Pablo Langone, justamente él habla de que un periodo de transición, vemos que hay cambios, pero también se mantienen elementos del pasado, o sea, se mantienen elementos de la Edad Media, o sea, y eso lo vemos claramente en lo que tiene que ver con el capitalismo, o sea, hay un desarrollo del capitalismo que no comienza en el siglo XV, que es anterior, que viene de la Edad Media, que viene de las ciudades medievales que se desarrollan comercialmente, que empiezan a surgir mecanismos financieros como es el pagaré, ¿no? La letra de cambio que ya comenzó el uso en la Edad Media por las transacciones que se hacían entre las ciudades e incluso con Oriente. Hoy hablábamos de los viajes, no lo hablamos todavía, pero bueno, justamente cuando los turcos otomanos toman Bizancio, el gran problema es que todo lo que eran los accesos a lo que era Oriente, ¿no? O sea, el camino hacia Oriente, tanto por lo que era Bizancio como por la zona de lo que hoy es el canal de Suez, ¿no? Que en aquel momento era tierra, no estaba abierto el canal y por lo tanto había que pasar por tierra y luego tomar el Mar Rojo para ir a la India, por ejemplo, para ir a las islas de la especiería que eran usadas las especies para conservar los alimentos, pero también se traía seda de China, ¿verdad? Se traían no solamente especias, se traía seda, se traía telas de Bizancio con las que se hacían, por ejemplo, las capas de los reyes y otros elementos de la vestimenta de los sectores de la nobleza. ¿M? Y ya también, junto con ese desarrollo del comercio, se desarrolla la burguesía, ¿no? Entonces, tenemos ese capitalismo inicial que, como digo, se remonta a la Edad Media y se desarrolla a partir de los viajes oceánicos, a partir del dominio europeo, no solamente de América, sino también de partes de África, de Asia, que se va consolidando en estos siglos, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero por otro lado se mantiene lo que es el feudalismo, se mantiene la nobleza, el clero, la sociedad estamental, se mantiene que la economía sigue siendo fundamentalmente agraria, basada en relaciones también feudales, ¿verdad? En relaciones que tiene que ver con la servidumbre. O sea, paralelamente al desarrollo del capitalismo tenemos que sigue el feudalismo también que surgen los estados modernos, o sea, el mundo que está viendo Maquiavelo es el de fortalecimiento del poder de los reyes. Y de ahí que de esa forma oportunista, como hoy decía este, Silvia, bueno, justamente ve que es un momento en el cual se está fortaleciendo el poder de los reyes y apuesta a eso, ¿no? A que ese príncipe que se consolidó en Florencia, bueno, lograr su apoyo para volver él a recuperar su cargo. Y también piensa que es la manera de unificar Italia que estaba subdividida en diferentes estados. O sea, Italia permanentemente, y eso lo relata en El Príncipe en distintos momentos, hay enfrentamientos entre los distintos estados entre sí. El propio Papa, ¿verdad?, que está al frente de los estados pontificios, bueno, tiene conflictos, nombra distintos papas, ¿no?, que van transcurriendo en los años que él ha presenciado justamente, ¿no? Bueno, uno de ellos, León X, justamente era el padre de uno de los personajes que él nombra como alguien a tener en cuenta, que es César Borgia, ¿no? Entonces ahí vemos lo que era la realidad de la época, de cómo Italia, por tener justamente al Papa dentro del territorio, eso dificultaba también la unificación y Maquiavelo es consciente de eso, porque el Papa es un rey más que participa tratando de ampliar sus territorios y sus dominios, ¿verdad? Y su poder en definitiva. Entonces, el tema de la unificación, de la creación de una unidad italiana, que está al final del libro, en el último capítulo, es un poco también un tema que aparece en El Príncipe, porque él exhorta a Lorenzo a que, en el último capítulo, a que encabece este proceso de unificación, ¿no? Y algo bueno, que recién se va a dar en Italia a fines del siglo XIX, o sea que recién a partir de 1871 tenemos a la Italia unificada como
la conocemos hoy. Durante mucho tiempo va a estar subdividida en diferentes estados. Entonces, bueno, tenemos también que en Italia se desarrolla el humanismo, ¿m? Y el renacimiento artístico, que no es un proceso únicamente italiano, pero que en Italia se da con mucha fuerza, porque justamente cuando los turcos toman Bizancio, muchos sabios bizantinos se van a las ciudades italianas con las que tenían relación comercial. Venecia había tenido, pero otras ciudades también habían tenido mucha relación con Bizancio durante toda la Edad Media. Em, y bueno, entonces vienen con textos originales, de griego, de muchos en latín también, y son traducidos, y son leídos en sus idiomas originales, que hasta ese momento en realidad se habían leído traducciones o fragmentos. Entonces eso hace una vuelta a valorizar a ese mundo griego y romano, este, bueno, que justamente a nivel del arte se visualiza mucho, pero también en lo que es el humanismo, ¿no? Una valoración del hombre, este, distinta a la que se había tenido en la Edad Media, ¿no? Que había predominado la idea del hombre como pecador y como alguien que su vida en la tierra era en función de, luego de su muerte, reencontrarse con Dios. Entonces, a esto se le suma todo lo que es la pérdida del dominio espiritual de la iglesia, que va a ocurrir un poquito después a que se escriba El Príncipe, que es porque Lutero recién escribe sus tesis en 1516 y con él se inicia una de las reformas protestantes, ¿no? Hay otras, luego tenemos a Enrique VIII, ¿verdad? Que también se separa, crea la Iglesia anglicana, tenemos también a Calvino, pero en este siglo XVI se va a dar todo ese proceso de reformas religiosas. Em, lo que sí es cierto es que se empieza a cuestionar a la Iglesia en cuanto este, a sus afirmaciones, en cuanto a cómo era concebido el universo y también como dominio de todo lo que era el pensamiento, ¿no? Empieza justamente a desarrollarse lo que es la ciencia, y si bien la revolución científica va a ser hacia el siglo XVII, sí comienza como esa visión de usar la razón, la observación como fuentes de conocimiento y dejar de lado a lo que sería la palabra de la iglesia como lo verdadero, ¿no? Como que hay un cuestionamiento de todo que empieza acá, empieza en estos inicios de lo que es la época moderna y que sin duda con la ilustración en el siglo XVIII va a tener como una mayor dimensión. Marcelo, No, que es más bien una pregunta, en este proceso donde se ponen los cimientos del siglo de las luces, digamos, es un poco eso, digo, ahí está. es lo antes. Sí, Y después una la consulta, perdón, no, tranquilo. no es que se haga, los protestantes no es que se deje creer en Dios, en realidad se sigue creyendo en Dios, pero de otra forma y con otros conceptos, ¿no? Exactamente, sí. Por eso este periodo que llamamos transición a la modernidad, que es lo que coincide históricamente con la época moderna, justamente transcurre entre lo que es el Renacimiento y lo que es la Ilustración, ¿no? Es un proceso de 3 siglos en el cual ahora vamos a leer un fragmento de alguien que justamente resume muy bien esta idea que estoy diciendo yo. Pero acordémonos de lo que hablábamos la clase pasada que nos presentaba Vallespín, ¿no? O sea, a nivel de pensamiento, la modernidad tiene que ver con estas características que teníamos la clase pasada, cambios en el pensamiento bueno, que pasan este, por cambios a nivel político, ¿no? Como el nacimiento del Estado, del pensamiento, en esa quiebre de la perspectiva religiosa, la secularización, que no significa, como tú decís muy bien, Marcelo, el dejar de creer, ¿no? El dejar de tener fe, pero sí justamente de, de digamos, explicar las cosas a partir de la razón y no de lo que dice
la religión, de lo que dice el clero o de lo que dicen las autoridades de la iglesia, ¿no? Ahí está el quiebre de esa perspectiva religiosa. Que eso no significa, como tú dijiste muy bien, que se deje de creer. Y a su vez esa visión centrada en el individuo y la razón. Bueno, en estos comienzos de la época, en esta comienzos de la época moderna en que está Maquiavelo, justamente hay algunos de estos hechos que ocurren, otros que van a ser posteriores, pero que ya empiezan, ¿no? Por ejemplo, la revolución científica, bueno, tenemos a un Leonardo da Vinci, por ejemplo, que nos estaba indicando justamente la importancia de la observación. Y bueno, a nivel del arte se ve claramente también la importancia que tiene todo lo que es el desarrollo de la observación, de la perspectiva, ¿no? Y bueno, entonces ahí hay enfrentamientos que se van a producir con la iglesia, porque la iglesia, por ejemplo, la idea de movimiento va a oponerse a esa idea, ¿no? O sea, y de una visión del universo este, que comienza a surgir justamente producto de la observación de que en realidad no es que todo gire alrededor de la Tierra, sino que la Tierra es un planeta más que gira alrededor del Sol. Bueno, esa visión justamente comienza a partir de las observaciones y de los razonamientos propios de esta época, que van justamente haciendo que la Iglesia vaya perdiendo ese poder y sin duda que las reformas, el hecho de que la cristiandad se divida, que todavía cuando Maquiavelo escribe El Príncipe todavía no ocurrió, pero que está por ocurrir porque ya hay un cuestionamiento hacia la conducta de la Iglesia, la venta de las indulgencias que hacía y demás, eso ya estaba ocurriendo y ya lo veían el tráfico con lo que era las reliquias, ¿no? Em, Todo eso las personas como Lutero, pero como otros muy religiosos que tenían otra visión de lo que era el llevar adelante una vida de fe, bueno, empezaron a cuestionar a la iglesia. La ruptura se va a dar, bueno, 1516 son las, 16 las 95 tesis de Lutero, o sea, estamos ahí, ¿no? Estamos muy cerquita de que se produzca eso. El clima ya está, ¿no? Ya está en ese contexto. Silvia y después Luciana. Yo, una consulta en base a lo que dicen Marcelo y que estabas exponiendo tú recién sobre el tema de la religión. Porque en la guía de lectura habla de la religión, pero como que dice que quienes no pueden tener ningún tipo de acercamiento con la religión son los gobernantes, bueno, y ahí entiendo que está la parte del príncipe, pero sí le da la potestad al pueblo, como que la parte de la moral cristiana y demás, sí es del pueblo, pero no de quien los gobierna, y me genera como una duda ahí de cómo diferenciamos del pueblo, si la nobleza no es nobleza, pero está Eso es acordando que lo que, estamos en eso es lo que monarquía, ¿no? eso es lo que plantea Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo dice, bueno, eh, por un lado le aconseja al príncipe que parezca cristiano, que parezca religioso, o sea, lo considera como una cualidad que debe tener, pero que si debe apartarse, ¿no? de esa conducta cristiana, lo debe hacer, si es necesario, siempre con el criterio de necesidad. Y habla de que, bueno, que al pueblo sí corresponde lo que es la religiosidad. O sea, eso en esa diferenciación que él hace de la esfera pública y de la esfera privada y lo que debe hacer el príncipe, ¿no? De lo que debe hacer en el sentido de para mantener el poder, de lo que es necesario que haga. O sea, que ya Maquiavelo nos está diciendo, bueno, que hay como que diferenciar cuál es el campo de acción, si es parte del pueblo o si es príncipe, ¿no? El príncipe debe dejar de lado la religión si es necesario, ¿m? Pero está reconociendo la importancia de la religión, que la religión sigue siendo fundamental en la época. Y es lo mismo que está diciendo Marcelo hoy, ¿no? Que la religión sigue siendo importante porque las personas no estaba todavía la posibilidad de ser ateo. Eso es algo que recién surge a partir de la Ilustración, ¿no? A partir de la Ilustración sí comienzan algunos bueno, a pensar en que, bueno, quizás Dios no exista, ¿no? En esta época hay todavía como una fuerte creencia en Dios, más allá de que sí comienza una no creencia en las autoridades de la iglesia, porque hasta ese momento, el que a un rey se lo excomulgara en la Edad Media, ningún rey se había expuesto a eso. Llegada a esa situación, los reyes habían pedido perdón a los papas, ¿m? Habían transado, como quien dice. Pero Enrique VIII, cuando lo excomulgan,
sigue adelante, ¿no? Con su divorcio y sigue adelante con el inicio de una nueva iglesia. Y eso justamente lo explica esta pérdida de dominio espiritual que tiene la iglesia, ¿no? Y este planteo de fortalecimiento de los estados, ¿no? Y también una secularización del pensamiento. Todo eso lo que mencionábamos la clase pasada, ¿no? Como, bueno, al político, digo, empieza a considerar que el Papa o que las autoridades religiosas están para, digamos, determinados asuntos, pero que los políticos les corresponde otra, ¿no? O sea, quienes están al frente del Estado, bueno, tienen que apartarse de lo que son, lo que está bien visto por parte de la Iglesia y lo que es la moral cristiana, porque su objeto es mantenerse el poder, ¿no? Y en ese sentido, claramente Maquiavelo está expresando lo que ve en los políticos de su época, en cómo están actuando los políticos de su época y qué es lo que se está imponiendo, ¿no? Más allá de que los textos dijeran otra cosa, ¿no? Los consejos de los libros que se escribían en la época, que son muy comunes y que en cierta forma el príncipe forma parte de ese conjunto de libros que se llamaban Los espejos de los príncipes, que eran libros que hablaban de cómo debía comportarse un príncipe. ¿M? Pero justamente el príncipe de Maquiavelo es diferente a esos espejos de los príncipes que se escribían, porque esos espejos de los príncipes que venían escribiéndose desde la Edad Media, fines de la Edad Media, y que continuaron en esta primera etapa de siglo XV y XVI, en estos inicios de la modernidad, aconsejaban cómo debía comportarse un príncipe cristiano, y los consejos eran, bueno, justamente seguir los criterios cristianos. Y acá la ruptura de Maquiavelo es justamente decirle, bueno, no, se tiene que apartar y no actuar de acuerdo a lo que la religión nos dice, ¿m? Cuando es necesario. Luciana. Sí, buenas tardes. Yo quería consultar, porque nosotros habíamos dado en Historia del Derecho como tres pensadores que pertenecían al contractualismo, que habían de alguna manera como incidido en esta transición hacia los estados modernos con sus diferencias, y ahora veo como que este pensamiento de Maquiavelo tiene mucho que ver con el de Hobbes. Quería preguntar si en realidad había habido una incidencia de Maquiavelo en Hobbes o eran contemporáneos y había todo como una movida ahí, media contemporánea. Esa era mi pregunta, en realidad por esto de apoyar las monarquías absolutas sobre todo y el Estado moderno. Bueno, Maquiavelo escribe en el siglo XVI y Hobbes en el siglo XVII. No se conocieron, pero sí Maquiavelo es una lectura que seguramente haya hecho Hobbes o haya conocido, si no lo leyó, conocía su pensamiento, ¿no? Y a nivel de la ciencia política se habla de que Maquiavelo y Hobbes construyen lo que es el relato político moderno. Son como a Maquiavelo se le atribuye el ser el fundador de la ciencia política, en cierta manera. Pero bueno, ambos, entre Hobbes y Maquiavelo, aportan justamente a lo que es eh, la teoría política moderna. O sea, como que sientan las bases de esa teoría política moderna. O sea que sí van en muchos aspectos en la misma línea. Lo que tiene el texto de Hobbes, como vamos a ver, es que ahí aparece una teoría política mucho más, digamos, clara en el sentido de que Hobbes construye toda una serie de razonamientos encadenados para justamente fundamentar el poder absoluto de los reyes, ¿no? Explica por qué debe ser absoluto el poder. En el caso de Maquiavelo, él no fundamenta el poder, no dice por qué surge el poder de los príncipes, lo que dice es cómo pueden llegar al poder y cómo pueden mantenerlo, ¿ah? Pero no está tratando de fundamentar teóricamente, de hacer una teoría sobre el poder de los príncipes, de los reyes, en la palabra de Hobbes, ¿no? En la monarquía. Esa es un poco la diferencia, pero y bueno, otras, porque justamente vamos a ver que en la teoría de Hobbes, bueno, él supone ciertas situaciones
y a partir de ahí encadena toda una serie de razonamientos y de afirmaciones, ¿no? En el caso de Maquiavelo, se va a centrar más que nada en lo que observa en su época y en lo que observa de las lecturas de los libros que ha hecho, ¿no? Los ejemplos del pasado, de la antigüedad griega y romana, que son las que nombra. Entonces él tiene una visión de, bueno, de la experiencia como clave para su fundamentación, mientras que Hobbes es justamente una fundamentación teórica. Él va suponiendo situaciones, ¿no? Y va justamente encadenando sus afirmaciones en toda una cadena de razonamientos. Lo que coinciden es que son racionales ambos. En ambos casos es un planteo racionalista, es un planteo que deja de lado la religión, que deja de lado el providencialismo, ¿no? Que justamente coinciden en que son los hombres los protagonistas de la historia, son los hombres los que construyen, ¿no? Los estados. Ahí hay otra coincidencia. Y ahí estamos porque son autores modernos, ¿no? Porque justamente dentro de lo que es la modernidad, decíamos, bueno, justamente hay un pensamiento que hay un quiebre de la perspectiva religiosa, una secularización del pensamiento, porque las explicaciones no son a partir de planteos religiosos, sino que son a partir de planteos racionales, ¿no? Y esto no es que sea una línea siempre, digamos, de continuidad, porque vamos a tener en el siglo XVII, por ejemplo, autores como Bossuet, paralelo a Hobbes, ¿no? En contemporáneo a Hobbes, que va a afirmar el poder divino de los reyes, ¿no? Entonces, también no es que estas líneas de pensamiento que estamos viendo que surgen, que están afirmándose, que van como complejizándose y desarrollándose, siempre sea un planteo lineal y hacia cierta dirección. El pensamiento también tiene oscilaciones y convive en pensamientos como que podemos ver hoy, ¿verdad? Hoy podemos ver que claramente en la humanidad predomina un pensamiento racionalista, racional, pero conviven también otros planteos, ¿verdad? Que también siguen siendo hasta el día de hoy quienes tienen un planteo providencialista, por ejemplo, ¿no? Que lo que ocurre tiene que ver con lo divino y no con los asuntos humanos. Todavía hoy encontramos personas que tienen un pensamiento providencialista, ¿no? Pero bueno, lo que se va extendiendo cada vez más es esta perspectiva que es secularizada, ¿no? Que deja justamente las explicaciones religiosas de lado y hace planteos que se vinculan con lo racional, y con diferentes, lo racional que puede afirmarse, como ustedes vieron con Hobbes, en planteos más teóricos, ¿no? Y de un planteo que claramente tiene que ver con cómo opera la ciencia, ¿no? Porque la ciencia se plantea hipótesis y va como buscando pruebas de esas hipótesis, pero todo a nivel teórico y racional, mientras que Maquiavelo es más práctico, es más empirista, ¿no? Él plantea, bueno, qué debe hacer el príncipe para mantener el poder y qué ejemplos da? Bueno, del pasado griego-romano o del presente de la Italia de su época, o de Francia, o de los estados que son, por ejemplo, habla de Maximiliano de Austria también. O sea, pone distintos ejemplos del presente de él, de los reyes de España también. Marcelo, No, yo me como consulta. Todo esto no va haciendo un proceso para un poco lo que sabemos hoy en día como la burguesía empieza a sedimentar, digo, la razón, el hombre puede manejar su estado, su propia ciudad, la bueno, circulación de la iglesia, ¿no? Digo, no sé, como que no va un poco la base como para ese pensamiento, esa creación de la burguesía, digamos, ¿no? bueno, por eso hablamos de un planteo que tiene que ver con la modernidad y la modernidad, digamos que es en lo que estamos hoy, hasta el día de hoy, ¿no? Pues la modernidad la llevamos hasta el presente. Es una construcción bueno, que comienza siglo XV, XVI, pero continúa, ¿verdad? Ese proceso. Ya te doy la palabra, Valentín, pero quería redondear un poquito esto con, bueno, este texto de Juan Ramón Capella, que dice así, porque esto sintetiza un poco lo que veníamos hablando. Dice, la modernidad en el plano de las ideas, y de lo que trajo ahora Marcelo. La modernidad en el plano de las ideas, de la cultura, se construye a través de dos grandes movimientos. Uno inicial, lo que llamamos Renacimiento, que se corresponde en el plano político de una manera general con la construcción
con la constitución de los grandes estados absolutistas, y un segundo movimiento posterior más avanzado que establece la hegemonía cultural de la burguesía, al que llamamos Ilustración, centrado en el siglo XVIII, conocido también como el siglo de las luces. A través de estos dos grandes movimientos, una nueva clase social, la burguesía, entra en la historia. Entonces acá están ese proceso que nosotros veíamos de transición a la modernidad, que recién anunciábamos como distintos cambios que se van dando en ese periodo entre los siglos XV y XVIII. Acá este autor nos habla de dos momentos dentro de ese proceso. Uno tiene lugar a principios del siglo XV, durante el siglo XV y XVI, que es justamente el Renacimiento, que es cuando se da el fortalecimiento del poder de los reyes, el absolutismo. Y el otro es en el siglo XVIII con lo que es la Ilustración, ¿no? Entre esos dos momentos, como ya venía pasando desde la Edad Media, la burguesía ya había surgido, la burguesía surge en la Edad Media en realidad, con el desarrollo del comercio, ¿verdad? Burgos se le llamaba a las ciudades medievales, burgueses a quienes se dedicaban al comercio, ¿verdad? En esas ciudades. Y bueno, y los que manejaban la moneda. Y justamente es un proceso por el cual finalmente la burguesía, dice Juan Ramón Capella, entra en la historia. ¿Y qué quiere decir con entra en la historia? Te lo va a explicar. Dice que empieza a ser, a gravitar, ¿no? Empieza a decidir. ¿M? Antes no es visto por quienes son el poder como actores de poder. Se transforman justamente en actores de poder a partir de que finaliza este proceso. La burguesía se venía enriqueciendo, se va a enriquecer en todo este proceso, pero recién toma el poder, pasa a tomar el poder político y a decidir luego de la Revolución Francesa, en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, luego de la Revolución Inglesa, como vamos a ver en el siglo XVII, en realidad ya en Inglaterra es un siglo antes, siglo XVII, a fines del siglo XVII, con lo que llamó la Revolución Gloriosa. Acá Capella está siguiendo más un planteo de lo que es como, bueno, ver la Revolución Francesa como una revolución que va a tener esa posibilidad de expandirse y de expandir sus ideas hacia mucho más que Francia, ¿no? Que la inglesa quedó más reducida a Inglaterra específicamente. Entonces, esta cuestión de que la burguesía claramente va a pasar a ser un sector dominante a partir del siglo XVIII. ¿M? Que ese dominio, bueno, se va construyendo lentamente y recién va a operar, digamos, a partir del siglo XVIII como un factor de poder decisivo, ¿no? Anteriormente, bueno, se alía con los reyes, les presta dinero, muchas veces obtiene cargos, pero sigue teniendo un papel marginal, ¿no? El dominio, el poder sigue estando en, bueno, el monarca absoluto y la nobleza, en definitiva, porque la nobleza del rey, no olvidemos que también es un noble, ¿no? Por eso es un proceso de transición, y que esa transición va a durar en algunos lugares, como en Rusia, hasta principios del siglo XX, ¿no? Este, porque recién ahí, con la revolución, es que se termina con el zarismo. Entonces, no sé si quedó claro, Marcelo, ¿sí? Este, bueno, el príncipe, la dedicatoria, ya nos anuncia varias cosas que hemos mencionado, pero que vamos a retomar ahora, porque bueno, esa dedicatoria, justamente él ahí iba a decir que regala ese texto al príncipe para justamente, qué es lo que puede ofrecerle, ¿no? Su conocimiento, ese es el gran aporte que le puede hacer, ¿no? Eh, y bueno, ahí aparece diciendo, deseando yo pues ofrecerme a vuestra magnificencia con algún testimonio de mi servidumbre hacia ella, no he encontrado entre mis pertenencias cosa que yo más quiera o que más estime que el conocimiento de las acciones de los hombres grandes, adquirido con una larga experiencia de las cosas modernas y una continua lección de las antiguas, habiendo yo con gran diligencia largamente meditado y examinado y reducido ahora un pequeño volumen envío a la magnificencia vuestra. Acá está un poco lo que decíamos, ¿no? De cómo es el oportunismo para tratar de volver nuevamente a ocupar
un lugar dentro de lo que es la administración, ¿no? del Estado. Pero ven, ahí les subrayé lo del conocimiento de las acciones de los hombres grandes, y nos habla de lo moderno, o sea, sus contemporáneos y también de los antiguos, y ahí se está refiriendo a esos ejemplos que va a dar de Grecia y Roma, ¿no? O sea, ese conocimiento histórico que él tiene, pero también de la realidad del momento por su cargo de canciller, de diplomático, ¿no? Y eso es lo que tiene para ofrecer. Sofi, Buenas noches, ¿cómo están? Profe, buenas quería traer noches. también algo que como que no lo dijimos, que si bien también es esto del oportunista, también del ser astuto, como que es necesario ser astuto, por eso también dice lo de lo inmoral, como para poder mantener ese poder y esa estabilidad en el Estado. Bueno, está muy bien la astucia, ¿no? La astucia, el ser astuto. Y de nuevo, Sofi, acordate no de inmoralidad, sino lo de amoralidad o no tener en cuenta la moral en las acciones, sino que justamente, eh, bueno, ver qué es lo necesario. ¿M? No guiarse por un criterio moral, sino de necesidad. Pero está bien. Y él acá justamente nos va a tratar este tema eh, de lo que es la astucia, porque bueno, lo va a manejar en el texto en varias oportunidades, pero él acá está siendo astuto de decir, bueno, ¿de qué forma me puedo ganar? ¿No? Y está usando como estrategia esto de regalarle este libro y esta información, estos consejos para justamente granjearse eh, la simpatía del príncipe y recuperar su trabajo. Laura, Yo creo que acá Maquiavelo en la primer dedicatoria ya lo que quiere ser es eficiente y eficaz ante la magnificencia, ¿no? Porque lo que le está diciendo es que lo que te voy a dar te va a ayudar muchísimo, pero a su vez me va a ayudar a mí, porque la intención de él era doble. sí, él no se lo dice, ¿no? O sea, obviamente No, pero la intención la tiene. ahí la intención la tiene, sí. Esa es la intención de él. Em, Él justamente ahí también va a hablar, en esta dedicatoria, este, va a hablar de lo que sería Nadiuska. Sí, quería hacer mención a otros términos que él introduce sobre el tema de la fortuna y lo de la virtud, esto de la astucia que él menciona, es como algo que rompe un poco de la época, de esto de que es como disruptivo y introduce el tema de la modernidad en ambas cosas, como aprovechar las circunstancias y bueno, y ser como avispado para tomar la oportunidad, o sea, ya sea si es necesario tener un ejército fuerte, como él dice, y bueno, y utilizarlo y también todos los mecanismos que se puedan utilizar, ya sea a través de la iglesia, más allá de que vos no seas un fiel a la institución, si podés utilizarla, la utilices. Y bueno, todos los tratados y demás acuerdos diplomáticos que puedas hacer en esas circunstancias. Bueno, está bien. Ahí está trayendo este, la astucia como parte de lo que es la virtud, ¿no? O sea, la virtud, él va a referirse en varias oportunidades a la virtud a lo largo del texto, de la importancia de actuar de forma virtuosa para mantener el poder, y la astucia sin duda que es una virtud que él, digamos, es una de las principales virtudes, ¿no? O sea, la astucia, el ser astuto, el actuar justamente, hacer lo necesario, el darse cuenta de eso es clave. Este, para terminar con lo que sería la introducción, él, aparte de ya darnos esa idea, ¿no? De la importancia de la experiencia, también habla acá del pueblo y del príncipe, ¿no? De los lugares que puede tener uno y otro y de cómo es importante para los príncipes la opinión del pueblo porque la perspectiva es diferente, ¿no? O sea, él habla de la perspectiva, claramente el desarrollo de el arte que hoy mencionábamos, el Renacimiento, la gran invención o la gran hay como
el uso de la perspectiva es fundamental en el arte de esta época, bueno, yo les traía ahí un ejemplo para comparáramos, bueno, en un caso la perspectiva y en otro caso que no había perspectiva, no es lo único que podemos tener en cuenta. Sin duda que el lugar de los hombres y el lugar de Dios, ¿no? El hecho de que haya un retrato que surge justamente en esta época, en los inicios de la modernidad, tiene que ver justamente con la importancia que va teniendo cada vez más el individuo, ¿no? Más allá de que sigue siendo religioso, porque este matrimonio que está allí, que es de Flandes, no es de Italia, acá en el espejo que se ve, ¿no? En el fondo, cada uno de estos circulitos que está es escenas del Vía Crucis, o sea que el tema de lo religioso está presente, más allá de que, bueno, acá la presencia de los individuos es clave, ¿no? Pero hay como una consagración de ese matrimonio hecho por Dios, que está presente allí en el espejo y también en una luz que aparece acá en el candelabro, ¿no? Pero bueno, aparece la firma del artista, aparece la pareja, ¿no? Y aparece atrás reflejado el artista también como prueba de ese individualismo cada vez más creciente, ¿no? Pero bueno, más allá de la perspectiva, eh, que podamos ver allí en esa pintura en concreto, él está hablando de la perspectiva y de la perspectiva que es necesario que el príncipe conozca del pueblo, pero a su vez está nombrando al pueblo y a los príncipes. Y esto de introducir estos actores políticos, que son actores justamente de la política hasta el día de hoy, ¿no? O sea, el poder, quienes ocupan el poder y el pueblo. Bueno, Maquiavelo los está trayendo allí como protagonistas y como advirtiendo al príncipe bueno, tiene que tener en cuenta al pueblo, ¿no? Que es una fuerza que el príncipe debe conocer y debe saber manejar. Tatiana. Yo pienso que en nuestra época, ¿no? La que estamos ahora, nos puede parecer como que las palabras de Maquiavelo parecen de servilismo hacia este príncipe, ¿verdad? Pero a la vez tenemos que ponernos en esa época en la que de qué manera podría una persona común acercarse a él, ya que él no era un príncipe, sino que era el propio Dios, porque un rey en esa época era el Dios, ¿no? Era un Dios, ¿verdad? Bueno, Y acercarse con esa inteligencia, tenía que, digo, llegar ahí no podía llegar cualquiera tampoco. Y como, no sé si me explico. viste que sí, pero viste que es cierto lo que decís que en algunos textos aparece como esa divinización. No es el caso de Maquiavelo, si bien es cierto que él habla como con mucho respeto y como un lenguaje muy grandilocuente, porque llama magnificencia y demás, no llega a tratarlo de Dios, ¿no? Y eso está justamente mostrando la modernidad de su pensamiento también. Este, pero a su vez, bueno, lo último que quería hacer mención, que tiene que ver con algo que ustedes dijeron antes, este, habla de la suerte, ¿no? Que llegue ella a la grandeza, que la suerte y sus demás cualidades le prometen. Está hablando del príncipe, ¿no? Y aparece, por un lado, la virtud que hoy mencionaban, cuando habla de cualidades, y la suerte, que son dos elementos que él también va a mencionar y a trabajar en el texto como em, dos posibles formas de acceder al poder, la suerte o la virtud, y dos, digamos, dos variables que están presentes en todos los hombres, pero que el príncipe en particular debe tener muy presente y debe poder justamente actuar de forma virtuosa, y si no tiene la virtud, parecer virtuoso, ¿m? O si no la tiene tampoco ni parece, bueno, hacer lo que hicieron otros en el pasado, que fueron virtuosos, imitarlos, ¿no? Pero la virtud es algo que siempre tiene que tener presente y a su vez la suerte como un elemento allí que debe conocerlo y tenerlo presente también como otra variable, ¿no? O sea, que aparece también en la, este, en la introducción estos conceptos que son importantes en el texto y son ideas importantes, fuertes que tenemos que dominar al pensar en Maquiavelo y su obra.
Laura Sosa, te doy la palabra a ti que no has hablado y después a Laura Sí, Álvarez. buenas tardes. No, justamente yo quería hacer Buenas tardes. hincapié en eso, que él decía que aunque el príncipe no fuera virtuoso, tenía que aparentar serlo. Exacto, muy Reforzando un bien. poco la idea de la que acaba de mencionar usted. Exacto, eso de parecer, de aparentar, ¿no? Como Las que es otro apariencias por aspecto que encima. la apariencia, ¿no? La apariencia y que muy pocos saben cómo eres, le dice en un momento, ¿no? O sea que en realidad él maneja el tema de la apariencia, que fíjense, muchachos, la importancia de esto, que él lo está diciendo a principios del siglo XVI y qué pasa hoy con este aspecto a nivel de lo político, ¿no? O sea, la apariencia forma parte, bueno, de un tema fuerte hoy en lo que es la vida política y bueno, como muchas veces el acceso al poder justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que aparenta el candidato, ¿no? Más que de cómo es el candidato. Y bueno, hoy tiene otros medios, no todo lo que son los medios de comunicación al servicio de la construcción de una imagen, ¿no? Pero ya Maquiavelo está poniendo entonces estos temas que son claves en la vida política actual. Laura Álvarez ahora. Para contarle, profesora, la virtud, la suerte, el linaje y la fortuna. Claro, pero por ejemplo, la fortuna podía ser el linaje, o sea, el ser de una familia, el pertenecer, el llegar al poder de forma hereditaria, en realidad era una suerte, estaba dentro de la variable suerte, no se obtenía por virtudes ese principado, llegabas al poder porque, bueno, eras parte de la Porque tenía familia suerte. gobernante, ¿no? Linaje. Entonces, él fundamentalmente maneja esas dos variables, ¿no? Y lo demás lo va vinculando con esas dos variables, si bien maneja distintas posibilidades de acceso al poder, ¿no? Va como planteando diferentes situaciones. Pero Por eso estos les dos conceptos de virtud y fortuna, con distintos nombres, aparecen a lo largo del texto, y bueno, son dos variables que el príncipe tiene que poder controlar, si quiere mantenerse en el poder. Tiene que poder, este, digamos, combinarlas, actuar como con quien dice. virtud o parecer virtuoso o imitar a otros virtuosos, porque eso es clave. Y a su vez, como tú decís, Laura, ¿qué dijiste? Combinarlas a las dos para poder Sí, establecerse en el poder y llevarlo al poder, porque puede tener mucha fortuna, pero si no es virtuoso, de nada le sirve, y con perderá el respecto, reino. y con respecto a la fortuna, ¿qué dice? Ya que estamos, para redondear ¿Cómo esto. se accede al gobierno, al reinado por la fortuna? Se puede acceder por fortuna, pero bueno, lo dejamos para Pero más así también adelante cómo se porque va a pierde, aparecer. ¿Cómo se? pero ¿Cómo así se también, puede perder también? Claro, porque claro, la fortuna es variable, puede no tenés variar, ¿verdad? fortuna, claro, si tenés fortuna y no tenés virtud, de nada te sirve. Aplicado Pero a también a su la vez vida la moderna. fortuna puede después volverse adversa, ¿no? Entonces, si También solamente porque la fortuna puede estar adversa, abandonarte, y, ¿no? y Y bueno, y ahí si no tenés virtud, es ahí donde él cita también los que te ayudan a subir al poder también por la fortuna o por la ayuda económica, que esos también se te pueden volver tus enemigos cuando estés arriba. exactamente. Es un 50 y Denis, 50. Bueno, justamente en sí. base a eso Bueno, ¿quién dijo eso de de ese sí? factor de A ver, de la- Denis. sí, en base a eso, no era eso, pero me lo trajo a colación. Buenas noches. La fortuna Buenas en noches. sí es un factor que sigue estando hasta el día de hoy, que es más bien capitalismo, y más en la política, y es un arma de doble filo, porque si bien en la realidad política de hoy, este, la fortuna incide mucho en la política. Es más, hoy el dinero define las campañas, define el marketing, define el eslogan y ese parecer ser. Y Maquiavelo, como fundador de la ciencia política, de lo estato, que le llama él, justamente con esos factores, él visionó lo que hoy por hoy es y no ha cambiado, que es la política desde un parecer ser, con esos factores, y la fortuna, que si bien es una variable que es de doble filo, siempre está presente en todo tipo de política, no solo la política desde un Estado, sino la política de cualquier institución o cualquier organismo o cualquier cosa donde deba haber
una organización o un monarca o una representación de alguien supremo. Este, pero al parecer ser es como la esencia de la política, y yo le llamo en lo personal, repito siempre lo mismo, que ya ni eso es así, porque hoy la política es más bien una máscara de la economía, porque lo vemos en la historia, que hasta qué punto se generaron las revoluciones, tanto en la Edad Media o no, y cómo fueron los cambios generados, que fueron gracias al mercado, a la ruta de la seda, a los comerciantes, a los que trabajaban la tierra, desde ahí comenzó a generarse riqueza económica. Entonces, si bien el Estado y la fundamentación de él, de por qué el Estado, de dejar la moral de lado, de no ser inmoral, este, justamente hoy vemos pragmáticamente o empíricamente que es el fundamento político hoy, ese es lo que dice Maquiavelo, de un deber ser, este, Una de un corrección que parecer te voy ser, a hacer, deber Denis, ser. bien. Una corrección que tiene que ver con el concepto de fortuna, porque cuando Maquiavelo, que esto es muy importante, cuando Maquiavelo nos habla de fortuna, no es sinónimo de riqueza, es otro el concepto de fortuna. Fortuna sería para Maquiavelo suerte, ¿sí? En la época, eso tiene que ver con un concepto que viene de la antigüedad, al igual que virtud. Eh, Claro, tanto la o algo virtud, fortuito o algo que le permitió una circunstancia l- X, la eh, fortuna es azar, lleva, azar azar, en ese sentido, ¿no? La Por eso virtud es osadía, sería la variable. habilidad. osadía y Bueno, astucia. no, Sí. está. Pero digo, es importante el concepto, ¿verdad? Porque no confundir fortuna con riqueza. Fortuna es azar, es la suerte que puede ser beneficiosa o no, ¿m? O puede ser adversa. Em, pero está bien lo que hablabas en cuanto a todo lo que tenía que ver con las apariencias y demás, es correcto. Pero quería hacerte esa corrección para ti, para la clase en general, porque bueno, capaz que otros están pensando en ese mismo sentido. Y eso es un concepto importante aclarar. Sofi, No, profe, quería hacer como esa diferenciación de la virtud como una habilidad, una destreza o algo más bien personal. Y después de la fortuna ahí está la suerte, pero es como una circunstancia externa. O sea, sí, a nivel de muy la bien, es una fortuna tenemos que variable. aprovechar, ahí está, tenemos que aprovechar, como que la fortuna la tenemos, dice que la tenemos que aprovechar cuando se presenta y usar la virtud para confiar y adaptarnos nosotros mismos a las circunstancias, así como mantener el poder. Bien, bien. Natiuska, Sí, yo quería consultar con respecto a la diferenciación que él hace sobre el tema de los herederos, digamos, como viejos con los nuevos. O sea, ¿qué es lo que hace referencia con los nuevos? ¿Cuáles serían esos herederos nuevos? ¿Los que no se dan por ahora vamos, linaje? ahora vamos a eso, ahora vamos a la distinción de los principados. ¿Tá? Ya Bien, retomo eso que preguntás, Nadiuska. dale, Valentín, gracias. Hola, sí. No, que como que toma la fortuna, ¿no? Representando algo variable, mientras que la virtud es algo que se refiere a la capacidad del príncipe para actuar de una manera efectiva. Incluso, aunque no sea el virtuoso, puede aparentar ser virtuoso o seguir el ejemplo de otras personas que fueron virtuosos. Por ejemplo, la fortuna puede influir en la mitad de las acciones, ¿no? Pero ujú, el príncipe debe usar la virtud para capacitar esas oportunidades que aparecen, eh, bueno, que está es muy, propia de la está fortuna. muy bien, Valentín, está muy bien. Y en ese sentido, eh, digamos que hay un capítulo que es el 6 que habla de cómo se adquieren los principados nuevos con armas propias o virtuosamente. Y bueno, y ahí va a hablar determinadas personas que puede tomar el príncipe como referencia del pasado, como que aquí habla de, de que hay
ciertos caminos que se transitan muchas veces a lo largo de la historia. Y bueno, justamente que la virtud es también imitar a esos que lo han hecho bien en el pasado, ¿no? La historia, en cierta forma, es maestra de vida para Maquiavelo, ¿no? Como que la historia, esto de imitar ejemplos del pasado que hayan sido exitosos, que hayan sido virtuosos, y nombra ahí a Ciro, a Moisés, a Rómulo, a Teseo, ¿no? Y bueno, y cómo justamente ellos tuvieron una circunstancia en la cual pudieron tomar el poder, ¿no? Y lo hicieron. ¿M? Dice así, examinando las acciones y la vida de ellos, no se ve que hayan recibido de la suerte otra cosa que la ocasión, la cual les dio materia donde poder introducir la forma que les pareció, y sin aquella ocasión la virtud del ánimo de ellos se habría extinguido, y sin esa virtud la ocasión habría venido en vano. O sea, acá se combinaron, por un lado, la fortuna, que sería en este caso la ocasión, la oportunidad de tomar el poder, pero a su vez, cómo ellos la aprovecharon. La virtud estuvo allí, ¿no? En aprovechar esa circunstancia y hacer lo que debían hacer. Entonces, acá combina justamente, o ve cómo se vinculan lo que es, en este caso, la virtud y la fortuna, ¿no? O sea, solo la fortuna no fue, la fortuna fue tener la oportunidad de tomar el poder, y bueno, y la virtud estuvo en hacerlo. Y bueno, justamente la importancia de tomar los ejemplos del pasado como ejemplos para los príncipes que de repente no puedan tener esas virtudes, pero bueno, justamente tomar esos ejemplos para llegar a hacer lo que es necesario para el poder, ¿no? Este, y bueno, y la explicación está, por eso hablamos de una secularización del poder, porque está en esa virtud, la explicación del acceso al poder, y no en algo fortuito. Y bueno, y la fortuna era algo que los romanos habían hablado mucho de la diosa de la fortuna, la representaban con un cuerno, y con la abundancia, ¿no? Con la abundancia de la riqueza, lo que sería frutos en este caso. La fortuna era una diosa que bueno, que era atraída por el vir, ¿no? Por la virtud, y la palabra virtud, justamente el término vir, justamente habla de lo masculino, ¿no? Y luego eso pasa a la Edad Media, y se cambia un poco el tema de la fortuna, de cómo se entendía como una rueda flexible, porque bueno, se puede estar arriba y se puede estar abajo, ¿no? O sea, es una variable que no se puede dominar. En el caso de lo griego y lo romano, sí hablaban de que sí se podía, o sea, justamente siendo viril, ¿no? Actuando con virilidad, teniendo las características o las condiciones de la virtud, del vir, podían llegar a controlarla y a dominarla, o se sentía atraída a la fortuna justamente por la virilidad. Y bueno, de alguna manera, justamente en lo que sería em, el capítulo el 25, ahí está justamente, retoma el tema de la virtud, y habla de que algo que hoy creo que lo decía, no me acuerdo si era Marcelo, que hablaba del 50 y 50, no sé quién fue que dijo que dejaba la virtud y a la fortuna a la mitad, ¿no? Sí, yo había Y que comentado justamente hoy, profe, que la fortuna era un fue 50% y la a virtud era el otro 50%. O sea, la virtud sería la Victoria. habilidad, o sea, sí, la virtud sería la habilidad de hacer según las circunstancias, o sea lo adecuado, o sea, cuando le convenga, cuando sea bueno y cuando sea malo, y que están muy relacionadas debido a que la fortuna es aquella que le brinda al gobernante, tanto para situaciones favorables, como por ejemplo que le otorgue un reino, o situaciones que puedan perjudicar al gobernante, como una rebelión. Ahí está. Entonces, justamente la virtud
Maquiavelo retoma ese concepto de virtud. Hasta ahí vemos la influencia que tiene el pensamiento humanista, ¿no? Porque el humanismo llevó a recuperar los textos de Grecia, de Roma, y bueno, el tema de la virtud y el tema de la fortuna, que había sido tan tratado, también lo incorpora Maquiavelo, ¿no? Fíjense lo que dice, vamos a leer este fragmento, porque creo que es bien importante para entender esta relación entre virtud y fortuna, más allá de otros ejemplos puntuales que dan muchos, ¿no? Pero dice así: no ignoro que muchos opinaron y opinan que gobernando la fortuna y Dios, las cosas de este mundo, la humana prudencia no puede alterar las adversidades, y por tanto que éstas no tienen remedio alguno. Pero como no se ha anodado nuestro libre albedrío, admito que sea verdad que la fortuna rija la mitad de nuestras acciones. Sin embargo, nos deja gobernar la mitad restante o buena parte de la misma. Y refiriéndose a la fortuna, ella demuestra su potencia donde no hay virtud que haya sido ordenada para resistirle. ¿Sí? Esto está en el capítulo 25, cuánto puede la fortuna en las cosas humanas y de qué modo debe resistirle. Entonces, la virtud está justamente en tomar los recaudos para afrontar a la fortuna, para que cuando la fortuna sea adversa, se hayan tomado precauciones para enfrentarla. ¿M? Y ahí pone el ejemplo del río, ¿no? De la importancia de construir, por ejemplo, diques, para que si hay una inundación, si el río crece, bueno, que justamente si ya hay una canalización hecha, se puede derivar ese desborde y no causar daño. Entonces, es por eso que advierte al príncipe y plantea que la virtud permite justamente enfrentar a la fortuna. Pero a su vez, en este texto, además de esto que estamos diciendo, de bueno, el lugar que le da a la fortuna y a la virtud, y cómo sería un 50%, pero que a su vez la virtud puede llegar a controlar la fortuna si previamente se ha tomado las precauciones necesarias. Fíjense que él empieza hablando de la fortuna y Dios, ¿no? Dice: No ignoro que muchos opinaron y opinan que gobernando la fortuna y Dios las cosas de este mundo, la humana prudencia puede alterar las adversidades, ¿no? Entonces habla de una visión providencialista, porque tanto la fortuna como Dios, bueno, son fuerzas que no puede controlar el hombre. Pero por otro lado dice en el siguiente párrafo: pero como no se ha dado nuestro libre albedrío, ¿no? Entonces ahí está el tema de la libertad que plantea, eh, la libertad justamente que tienen los hombres para actuar en definitiva, definir eh, la historia, ¿no? O sea, la historia no se define por los designios divinos o la fortuna, sino que nuestra libertad, la libertad de los hombres y en particular la del príncipe, hace que puedan actuar de tal forma de controlar fuerzas que serían incontrolables, ¿no? Bueno, que quede la mitad es un porcentaje bastante importante, ¿no? O sea, Maquiavelo está en una época de transición justamente y dice: bueno, los hombres pueden operar en la historia, pueden crear su historia, pueden actuar y frenar las circunstancias de la mala fortuna, de la fortuna, de la variabilidad de las circunstancias, pero bueno, hay una parte que no, o sea, no todo lo pueden los hombres, pero hay como una confianza en los hombres y en el protagonismo y sobre todo en la virtud, ¿no? En actuar virtuosamente, que sería la manera justamente de lograr oponerse a circunstancias adversas, ¿no? Este, Matías y después Juan. Disculpe, de ahí podría venir la frase de la fortuna favorece a los valientes o la fortuna favorece a los guerreros. Sí, muy bien. Él lo va a decir un poquito después. eh, Él va a decir, pero tiene que ver con eso de la fortuna aliada, de los que son fuertes, de los que actúan con ímpetu, ¿verdad? De los que son varoniles, en definitiva. Por eso el tema de la vir, este, está asociado a la virtud, ¿no? Concluyo, pues, va a decir, siguiendo en este mismo capítulo, que variando la fortuna y estando los hombres obstinados en sus modos, son felices mientras estos acuerdan con aquella e infelices cuando dejan de concordar. Si juzgo yo esto, que es mejor ser impetuoso que cauteloso, porque la fortuna es mujer
y para tenerla dominada es necesario golpearla y chocarla. Y se ve que se deja vencer más por estos que por los que más fríamente proceden. Y por eso siempre, como mujer, es amiga de los jóvenes, porque son menos precavidos, más feroces y con más audacia le dan órdenes, ¿no? Entonces acá claramente hay un planteo que van en la misma línea que tú decías, Matías, ¿no? O sea, esta cuestión de ser fuerte, de ser, actuar con violencia, ¿no? Yo De nunca ser dije la viril. frase de pegarle a las mujeres. Bueno, no, porque justamente sé que no lo dijiste, pero acá vemos cómo es el planteo, tanto en la época del Renacimiento como también en la época griega y romana, ¿no? O sea, ahí está de dónde viene hoy, en cierta forma, estamos en una sociedad que combate, ¿no? Esta visión. em, y bueno, está dando su lucha por la igualdad de género, por re- digamos, eliminar la violencia hacia las mujeres, ¿no? Este, y el patriarcado, ¿m? Lo que hoy llamamos el patriarcado. Pero acá tenemos justamente dónde están los orígenes de ese patriarcado y de esa visión de que, bueno, se puede ser violento con las mujeres, ¿no? Es algo que viene desde lo griego, desde el mundo griego, romano, y que también es retomado, este pensamiento, esta frase de Maquiavelo, nos expresa que era algo, digamos, admitido en la época, ¿no? Y bueno, por eso es tan complejo luchar contra ciertas ideas que tienen tanta duración en la historia, y que bueno, a lo largo del curso va a surgir en varias oportunidades este tema porque bueno, está dentro de lo que desde decanato ya desde hace un tiempo y ahora parece que salió una resolución que nosotros ya lo habíamos incorporado, ¿no? Como que también tenemos que trabajar la perspectiva de género en las materias de relaciones laborales, ya de hecho lo estábamos haciendo, ¿no? Como que en eso tiene que ver con que el curso se adapta a lo que es nuestra época y a las ideas que se están discutiendo en nuestra época. De repente yo cuando empecé a trabajar en el instituto, esto no lo trabajábamos de la misma manera, no le dábamos el mismo énfasis, pero bueno, eh, este tema está presente, ¿no? Como que se naturalizaba, no digo que en aquel momento cuando lo daba se estuviera naturalizado esto, pero digamos que hoy tenemos una lectura que está atravesada también por otras lecturas que hemos hecho de la perspectiva de género que lleva a que, bueno, nos detengamos en este aspecto también del pensamiento de los autores, ¿no? Y que a su vez ellos también eran hijos de su tiempo, y bueno, esto nos está reflejando las ideas que estaban presentes en su época, ¿no? Y que a su vez eran relecturas que se hacían del, de cómo habían entendido Cicerón, por ejemplo, o Séneca, la fortuna y la relación entre la virtud y la fortuna, y la lectura que hace a su vez Maquiavelo de esos autores, ¿no? No sé, Denis, ¿querías decir algo? Sí, en realidad una breve intervención para no entrar en polémica, que bueno, esto que usted expone, yo me quedo hasta donde dice concordar, porque la verdad que si lo después, a los tiempos de hoy es demasiado chocante y no creo que nos ayude en algo, más allá de que tengamos que entender esa visión, tener eso presente. Yo me quedo, digo, en mi opinión personal, cuando dice con aquella Ujú. infelices cuando dejan de concordar. Me quedo con eso. Me quedo con eso. Claro, yo, ojo, no es que, obviamente, pasa que de alguna manera también tenemos que conocer el pensamiento de los autores, ¿no? Y en toda su complejidad. Pero sí, sin duda, yo no estoy, obviamente, no es que acordemos ni que nos esté invitando a ustedes a acordar, al contrario, ¿no? Por suerte, Denis, No, ¿no? no, No no. acordás, pero por las dudas, ¿no? Pero Sí, sí, digo, sí. para entender cómo nuestras Ah, ideas y situaciones que profesora, pasan hoy, ahí sí nos situaciones, quedamos perdóname que con termine que la es idea, maquiavélico. sí, pero situaciones que hoy están presentes, de cómo tienen una fundamentación histórica, digamos, o mejor dicho, ¿Leíste una el mensaje? fundamentación a nivel de pensamiento de autores que, bueno, Aristóteles, dentro de los griegos, era de los que más había documentado las diferencias entre el hombre y la mujer
en la cuestión del razonamiento, ¿no? Y bueno, de ahí en más, distintos autores, bueno, hacían esa diferenciación, ¿no? Pero acá lo que podemos evidenciar es cómo era una realidad de la época, esta violencia hacia la mujer estaba generalizada, naturalizada, ¿no? Es que es bueno Y saber de dónde obviamente, viene, ¿no? Como tú decías, claro, profesora. que, Está que, genial que, que- conocerlo. Y choca, obviamente, ¿no? Pero está bueno saber de dónde viene, porque yo esta frase no la tenía o no tenía no había leído, ¿no? Y ya aporta este, más a saber desde dónde viene toda esta ideología, que hay hombres que la aplican. claro que seguramente no sepan de dónde viene, pero de alguna forma este, hay como autores que han naturalizado esas situaciones y bueno, y de alguna manera por eso es importante también rastrear las ideas y los comportamientos este, de dónde es qué vínculos podemos hacer. También por suerte vamos a tener otros autores en el curso que justamente van a cuestionar esto, ¿no? Cuando lleguemos a dar Stuart Mill, por ejemplo, o Bas Ferreira, pero antes incluso Olimpia de Gujo, Mary Wollstonecraft, justamente van a hacer un planteo hacia la igualdad, ¿no? Pero esto tiene que ver entonces con una continuidad entre el pensamiento de los inicios de la modernidad y del humanismo en concreto, con lo que era el mundo griego y romano, que se tomaban estos conceptos de fortuna y virtud, y que Maquiavelo en definitiva va a hacer una relectura de esos conceptos, ¿no? Y bueno, sin duda que cuando se pensaba en, este, en diferentes situaciones y se menciona la virtud de la fortuna, son estas ciertas ideas que aparecen a lo largo del libro, pero que también quería tomar para redondear esta frase que habíamos leído, la anterior, con respecto al papel de la fortuna y la virtud. En esto que Lechner nos habla de un orden recibido y un orden producido. Y ahí me voy más a esto, ¿no? A cómo los hombres pueden producir su historia, ¿no? El príncipe puede actuar sobre la historia justamente actuando virtuosamente y controlando la fortuna, ¿no? Él dice así, Lechner, la modernidad es ante todo un proceso de secularización, el lento paso de un orden recibido a un orden producido. Surge la política moderna. La secularización traslada a la política la función integradora que cumplía anteriormente la religión. Si antes la religión consagraba la instancia última en que se fundaban todas las manifestaciones del orden dado, ahora se atribuye a la política un lugar privilegiado en la producción del orden social, ¿no? Entonces, como que esta cuestión de que los hombres operando en la historia, actuando en la historia, controlando circunstancias que de repente ocurren, y bueno, ¿y cuánto pueden hacer los hombres, ¿no? Bueno, Maquiavelo acá le atribuye un 50%, ¿no? A operar sobre esa fortuna, por ejemplo, o esa fortuna este, que puede ser adversa. Bueno, en gran parte la acción de los hombres puede actuar para controlarla o para que la fortuna finalmente termine resolviendo las situaciones, ¿no? Pero esto es justamente una mayor confianza en el hombre, una mayor confianza en lo que puede hacer el hombre, para justamente intervenir en la historia. Este, y hablando de virtudes y demás, también es importante eh, lo que tiene que ver con el capítulo 18 que usa la metáfora de la zorra y el león, que acá está el tema de la astucia, que hoy salió mucho en la clase, ¿no? Porque bueno, acá aparecía el tema del león, de la fuerza, ¿no? Y la astucia vinculada a la zorra o a volpeja, según las traducciones, ¿no? Este, y esto justamente tiene que ver con cómo él entendía que en algunas ocasiones había que usar la fuerza y en otras la astucia, pero que son dos cualidades que son muy importantes. Ese capítulo 18, de cómo deben los príncipes observar su palabra, que se refería a la palabra dada, ¿no? Este, Él empieza diciendo, sabed pues que hay dos maneras de luchar, una con las leyes y otra con la fuerza. La primera es propia de los hombres y la segunda de los animales, pero como a veces no basta aquella, conviene recurrir a esta. Por consiguiente, un príncipe debe saber servirse de ambas, ¿no?
Entonces, por un lado las leyes y por otro lado la fuerza, nos empieza diciendo, ¿no? Y bueno, en realidad la palabra dada, cuando uno da la palabra, uno puede decir, bueno, moralmente correcto sería que siguiera la palabra, ¿no? O sea, la virtud sería seguir la palabra. Pero en este capítulo va a decir Maquiavelo que depende de las circunstancias, que en algún caso puede seguir, digamos, sostener su palabra dada, cumplir con la palabra dada, pero en otros casos, si tiene que actuar contrario a la palabra que dio, lo debe hacer. Ahí está la astucia, ¿no? Este, y bueno, y allí nos va a decir que es preciso ser zorro para conocer los lazos y león para asustar a los lobos. Los que están siempre de león no entienden de esto. No puede, por lo tanto, un señor prudente, ni debe observar su palabra cuando esa observancia se vuelve contra él, y cuando se hayan extinguido las razones que lo movieron a darla. Y si los hombres fuesen todos buenos, este precepto no sería bueno. Pero como son malos y no te la observarían a ti, tú tampoco tienes que observársela a ellos. Pero es necesario saber colorear bien esta naturaleza y ser un gran disimulador, simulador y disimulador. Y son tan simples los hombres y tanto obedecen a las necesidades presentes que el que engaña siempre encontrará quien se deje engañar. ¿Mm? Entonces, bueno, acá usa como esta metáfora, ¿no? De cómo es importante manejar esas características, ¿no? De esos dos animales, el león y la zorra. De nuevo hay como un contacto con lo que era la antigüedad griega, donde justamente este, los grandes líderes habían sido educados por, en este caso, Aquiles por el centauro Quirón, ¿no? O sea, una persona que era un animal, medio hombre, ¿no? Entonces, bueno, como eso está presente cuando él habla de la virtud y de cómo debe este, eh, comportarse, bueno, acá aparecen estos dos animales como dando pie a identificar estas dos características como la fuerza y como la astucia, que son importantes. El de simular, ahí estaría la astucia, el simular, y también habla de las otras cualidades, ¿no? Este, que tienen que ver con lo que, según la visión de la religión, estaba bien, ¿no? Dice, un príncipe pues no necesita tener de hecho todas las cualidades antes dichas, pero sí necesita parecer tenerlas. Incluso me atreveré a decir esto, que teniéndolas y observándolas, siempre son tan perjudiciales y pareciendo tenerlas son útiles, como parecer piadoso, fiel, humano, íntegro, religioso y serlo. Pero estar preparado con el ánimo de manera que si es preciso no serlo, tú sepas y puedas convertirte en lo contrario. Es necesario que tenga un ánimo dispuesto a volverse según los vientos y las variaciones de la suerte lo ordenen, y como dije más arriba, no apartarse del bien si es posible, pero saber entrar en el mal si es necesario, ¿no? Entonces acá está, bueno, como justamente él reconoce que esas son las virtudes, las buenas virtudes, pero cómo a veces hay que apartarse de eso, de esas virtudes, este, si es necesario. Y está de nuevo la idea de la necesidad, ¿no? Hacer aquello que sea necesario para entrar para mantener el poder y saber entrar en el mal si es necesario, ¿no? Este, que no es lo mismo que aconsejar que actúe con maldad, ¿no? Actuar sí, si es necesario. Silvia. Refleja nuevamente la idea de la apariencia. Yo lo que veo Mm, que tú lo dijiste también hoy cuando estábamos hablando, que es como recurrente el tema de la apariencia. No importa cómo vos seas en realidad, vos tenés que vender algo para tener el apoyo. Y bueno, y entra lo que decías de justamente nosotros hoy por hoy que estamos en un contexto de elecciones y demás, bueno, la apariencia es lo que quiere vender la gente, ¿no? Pero digo, es como en el texto es como recurrente en todos los pasajes que hemos leído. sí, en muchos momentos aparece esa idea, ¿verdad? Este, entonces, bueno, la política como fin, ¿no? El llegar al poder como un fin, la secularización del poder político también, porque se separa la moral, lo que decíamos, ¿no? O sea, son como mundos distintos o mundos que pueden
geniar, pero si es necesario apartarse el político de lo que sería esas virtudes, lo debe hacer, ¿verdad? Bueno, el tema de la virtud y la necesidad, cómo la virtud es como que hacer lo que es necesario en definitiva, ¿no? O sea, identificar qué es lo que se necesita hacer en cada momento y hacerlo. Y bueno, y aparece esa idea de que él tiene claro cuáles son las virtudes cristianas, digamos, pero justamente lo que le aconseja al príncipe es que si está en su rol de príncipe, en lo que es la esfera pública, bueno, podrá apartarse de esas virtudes que son consideradas, porque la virtud es justamente hacer lo contrario a lo que serían las virtudes cristianas, ¿no? Entonces lo debe hacer. Em, y bueno, quería ir también a algo que está en el principio del texto, que hoy me preguntaba, em, una de las compañeras me preguntaba las diferencias, porque el primer capítulo es un capítulo también importante. Bueno, el texto, digo, hay que leerlo, no es difícil de leer, y va como manejando ciertas ideas, retomando y demás, ¿no? Pero justamente aparece en el primer capítulo lo que sería esta descripción de cómo son los estados y una clasificación de los estados, ¿no? Y ahí estaba la pregunta que hoy antes una compañera hacía de las diferentes, de los diferentes principados, ¿no? Él, por un lado, ahí define como estado, aparece una primera definición de estado que es muy similar a la que tenemos hoy, porque dice, todos los estados, todos los dominios que han tenido y tienen imperios sobre los hombres, han sido y son o repúblicas o principados, ¿no? Yo ahí les resalto, bueno, por un lado la palabra Estado, que la está usando, o sea, también en historia del pensamiento, el uso de determinadas palabras, el que los autores usen determinadas palabras, ya no se está hablando de que se está construyendo eso en la realidad, ¿no? O sea, los textos también refieren a lo que está pasando en la época, y bueno, la construcción de los estados es uno de los hechos que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, y a su vez la definición de Estado, los términos que usa, dominio en cuanto a territorio, imperio, gobierno, y hombres, población, ¿no? Y territorio, población y gobierno son la definición hoy actual del Estado, ¿verdad? Que se compone de esos tres elementos. Y él a su vez clasifica o repúblicas o principados, o sea que el poder puede estar o en muchos, como es el caso de las repúblicas, o en uno solo, como es el caso de los principados, ¿no? Esa es una clasificación que él hace. Pero a su vez después sigue con los principados y los diferencia en que pueden ser hereditarios o nuevos, ¿no? Hereditarios, bueno, por herencia, por sangre, o nuevos. Y después a su vez va a hablar de que se adquieren de diferentes maneras, ¿no? Perdón, antes de eso, él habla de que los nuevos pueden ser nuevos del todo, como fue Milán para Francisco Forza, o son como miembros agregados al estado hereditario del príncipe que lo adquiere, como es el reino de Nápoles para el rey de España. O sea que nuevos del todo sería aquellos principados que antes fueron república y que ahora van a ser principados, esos serían los nuevos del todo, y los otros, en realidad después más adelante los va a llamar mixtos, ¿m? Que en realidad eran eran principados ya, pero de otro príncipe. Es un príncipe nuevo el que los adquiere. El príncipe aumenta, un príncipe que ya existía, aumenta sus territorios, dominando los territorios de otro príncipe. Esos serían los mixtos. Y los nuevos serían aquellos que anteriormente no eran principados y pasan a ser de repúblicas a principados, ¿no? Y bueno, y después aparece allí también em, cómo se adquieren o con las armas de otro, o con las propias, o por la suerte, o por la virtud. Y él a lo largo de los capítulos siguientes va a ir manejando las diferentes variables de qué dificultades van a presentar cada una, ¿no? Sin duda que la que presenta menos dificultad es aquellos principados que son hereditarios, ¿no? Pero después empieza a plantear, bueno, las diferentes situaciones y dando como describiendo circunstancias y dificultades en cada uno de los casos y aconsejando qué hacer en cada una de esas situaciones. Pero entonces, tener claro que la clasificación que establece Maquiavelo en cuanto a las formas de gobierno son repúblicas y principados,
y a su vez los principados hereditarios o nuevos, pero a su vez los nuevos pueden ser nuevos del todo o mixtos, ¿no? O sea que ahí como que hay una clasificación. Sí, Valentín. Si podría repetir cuáles son los mixtos, los que fueron de un Y príncipe y pasan o no, no me quedó bien a claro. ser de otros, exactamente. Fueron antes de un príncipe, principados que pertenecían a otro príncipe y que un príncipe nuevo los domina. ¿M? O sea, pasan a ser parte de otro principado. Hay alguien que los conquistó. Mientras que los nuevos del todo es los que anteriormente fueron repúblicas. ¿M? Eso sería la diferenciación entre nuevos del todo y mixtos. Los mixtos anteriormente habían sido principados de otro príncipe. Daniela, quedaste con la mano levantada, capaz que. Bueno, cualquier cosa Hola, nos hola, habla después. Ah, perdón, sí. hola, sí, perdón, disculpe. Creo que es ahí cuando dice que el príncipe nuevo no le tiene que temblar la mano en aniquilar tipo, los hijos del príncipe anterior para evitar que reclamen el trono. Ahí está. Él va a dar diferentes consejos. Uno de ellos es eso, ¿no? Aquellos que anteriormente habían sido principados, bueno, le conviene Eliminar todo el linaje. justamente los herederos, ¿verdad? Los herederos, que es una práctica que de hecho en muchas revoluciones se siguió adelante, ¿verdad? Pero bueno, aparece tempranamente como un consejo y que él da también ejemplos de la experiencia de la época para justamente ejemplificar ese hecho, ¿no? Él va a decir, Sí, bueno, va a dar diferentes consejos, ¿no? Con respecto a, eh, por ejemplo, este, qué hacer, ¿no? Por ejemplo, principados mixtos, que es el caso que decíamos recién. Una es aniquilarlos, ¿cierto? La descendencia, extinguir la sangre de lo que sería la casa reinante anterior, habitar en ese principado, en ese territorio, formar colonias, es otro de los consejos, y también cómo manejar con los vecinos, ¿no? Cómo también da consejos en ese sentido, bueno, cuidarse de los vecinos y evitar llamar a vecinos poderosos que están desplazándolo. Y bueno, el tema de la guerra plantea acá, que lo vuelvo a plantear en el último capítulo, de cómo muchas veces evitar la guerra termina siendo perjudicial porque da ventaja a los otros, ¿no? Entonces, justamente la virtud sería afirmarse en el poder usando ese mecanismo. Y bueno, va dando eh, distintos, distintos consejos, digamos, por ejemplo, en el capítulo 5, de qué modo deben gobernarse las ciudades o los principados que antes de ser ocupados vivían con leyes, o sea, acá está refiriéndose a las repúblicas, ¿no? Serían los principados realmente nuevos, totalmente nuevos. Y él dice que si desea mantenerlo, hay tres modos. El primero es vivirlos, el segundo es residir personalmente en ellos, y el tercero es dejarlos vivir con sus leyes, exigiéndoles un tributo y creando en ellos un estado de pocos que los mantenga vivos. Terminan este capítulo diciendo que aquellos que conocieron la libertad nunca lo olvidan. Y por eso mismo el camino más seguro, termina diciendo, es destruirlas o residir en ellas, ¿no? Porque bueno, acá claramente aparece el tema de la libertad también, la conciencia que se tiene de cómo las repúblicas que conocieron la libertad difícilmente se van a sentar un príncipe. Por eso este tema del pueblo y el príncipe, Maquiavelo es consciente de esos dos, de esas dos fuerzas y de las fuerzas que tiene cada una de ellas,
Y hay Fabri, que lo mencionaba, dice que bueno, que el príncipe puede ser leído como un texto hecho para el príncipe, también un texto hecho para el pueblo, ¿no? Porque también él da pistas acá de la importancia y de la fuerza que tiene el pueblo y de cómo el pueblo en realidad también puede enfrentar al príncipe. Daniela. Sí, no, y volviendo más o menos a lo que estábamos hablando hoy de la fortuna, un poco, yo creo que en un momento algo así, también me relaciono con lo que viste la reina Elizabeth, ¿no? Como que ella llegó, en realidad ella no era la línea directa del trono, sino porque su tío abdicó, ahí el padre fue el rey. Y creo que hay una parte que dice eso, que como había otro rey que no tenía descendencia, otro príncipe entró en la línea de sucesión. Como que lo llevó Exacto, ¿verdad? a... O sea, la fortuna, la incidencia de la fortuna de la ocasión podemos traerla más hacia el presente también en distintos casos que tienen que ver hasta con la realeza, ¿verdad? En ese sentido está bien. Borgen es una serie que les recomiendo, además de Crown, que está bien. Borgen empieza los diferentes capítulos, es de Dinamarca, ¿no? Y aparece en muchos de los capítulos y empieza con frases de Maquiavelo. Y tiene que ver lo que pasa en este capítulo con ciertas descripciones que hace Maquiavelo, ¿no? De gran actualidad. Nadiuska. Sí, para hacer un poco de referencia a lo anterior, que bueno, que hace algunos pasajes respecto a bueno, que es necesario que sea querido por el pueblo, pero en ser querido y ser temido, él recomienda ser temido para poder durar en el poder. Entonces, un poco con esto de bueno, el cambio de la república al principado, entiendo que es un poco clave que el pueblo le tema al príncipe para, bueno, no terminar derrocándolo, bueno, la historia que ya conocemos con respecto a la república. Está muy bien, Nadiuska, y te agrego que más vale ser temido, que es importante ser temido, pero no ser odiado, ¿no? Y que si es necesario se debe actuar con crueldad, pero no es, para él la crueldad no es una virtud. O sea, hay que actuar con crueldad cuando es necesario, debo admitir, pero no está a favor de actuar con crueldad y no lo considera una virtud, ¿no? Y en un capítulo, cuando habla de Agape, justamente también hace referencia a eso, ¿no? Entonces, esta cuestión de la crueldad y el uso de la crueldad cuando es necesario, pero no es cruel, ¿no? O esto de ser temido, para manejar justamente en esa relación con el pueblo, manejar el temor, el amor, ¿no? Y como la importancia del temor como una forma de poder, en definitiva. Algo que en Job lo vamos a ver. Ustedes ya lo vieron, así que la clase que viene, cuando veamos Job, vamos a poder ir un poco más rápido en la base de que hay una cosa ya medio quedado en la historia. Pero ahí agrego el tema de la crueldad, que tiene que ser como calculada y controlada. O sea, que se debe usar bien para ser efectiva, lo mismo para mantener el orden y el control, pero que tiene que ser aplicada de esa forma, de forma calculada y controlada. Está muy bien, pone varios ejemplos, ¿verdad? Como en ciertos momentos hay que usar esa y ser muy duro, y pone el ejemplo de aquel que se parte en la mitad, ¿no? Uno de los lugartenientes, que digamos ejemplifica que era muy cruel y que justamente es ejecutado en la plaza pública como una demostración de bueno, de quién tiene el poder, y a su vez como hay que actuar en cierto momento para evitar crueldades posteriores. No quiero Bueno, y dejar de eso, mencionar. no, que se tiene que Ya habías aplicar la terminado, crueldad, pero pero una vez, o sea, no es como de forma continua, no tiene que ser siempre la crueldad. Exacto. Acudir Muy a bien, ella, Sofi. eso. Perdón. Muy bien. No, está bien porque cambiaste la idea, que está muy bien. Anita. Sí, buenas tardes, profesora. Cuando habla de crueldad, ¿se refiere a la justicia? No. Él ahí, la justicia, por lo que veníamos diciendo,
él no es que busque la justicia como un fin, ¿no? Él lo que busca es el poder, mantener el poder. Entonces, acá con la crueldad, más que nada es bueno usar la crueldad cuando sea necesario justamente para mantener el poder, pero no usarla como un método permanente, porque en ese caso, bueno, justamente no se está haciendo virtuoso, va a decir él, no es actuar con virtud. Ya les doy la palabra, pero no quiero dejar de mencionar que en el capítulo 9, recomiendo la lectura, no vamos a poder mencionar titulares hoy, pero acá maneja justamente cómo las variables de en quién apoyarse, ¿no? En los principales civiles, estados civiles son aquellos los que se llega a poder justamente por el apoyo de la población, el príncipe. Él acá habla de que se puede apoyar en lo que serían los nobles, aparecen nombrados como los grandes, o el pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es conveniencia? Si apoyarse en los grandes, que serían los nobles, o apoyarse en el pueblo. Y él acá claramente habla de que debe apoyarse en el pueblo. Entonces, esto es importante porque da sus razones fundamentos, ¿no? Plantea que el pueblo son más, plantea que el pueblo se lo conforma, digamos, con solamente no ser oprimido, mientras que los grandes siempre van a querer más, ¿no? Siempre incluso van a querer ocupar el poder que ocupa el príncipe, ¿no? Entonces, acá es importante porque ve la política como un juego de fuerzas, que es otro concepto que está hoy también, ¿no? La política como juegos de fuerzas en los cuales entra el pueblo, pero también entran los que tienen el poder. Y bueno, ¿quién aconseja Maquiavelo en apoyarse? Quería redondear esto porque es una idea importante que no habíamos planteado y que no quería dejar la clase de hoy sin plantearla, y ahora sí los escucho. No sé si Anita, vos ya habías hablado o querés decir algo más. Ahora, No, esta consulta nada más. dale, gracias. Y Laura, no sé si la mano. Bueno, sí. Si me permite, ahí en la parte donde describe el príncipe la persona esa que parten en dos pedazos y lo ponen en la plaza pública, él sí le había dado el poder a hacer eso. Claro. Pues como vio que el pueblo se estaba revolucionando por los impuestos y todo, hábilmente, ¿no? Y con mucha virtud, ejemplificó al pueblo, como diciéndole, miren, esto no se va a hacer más que esta persona fue la que hizo las cosas mal, yo no, o sea, y así logró que el pueblo cambiara un poco en él. Exactamente, muy bien, Laura, porque redondea esto que estábamos diciendo, ¿no? O sea, esto de justamente a esa persona que actúa con esa crueldad, bueno, se lo elimina de esa manera tan pública, ¿no? Y tan evidente, y bueno, y a su vez, además de afirmar, bueno, el poder lo tiene el príncipe, bueno, también actuó de forma cruel, pero en una oportunidad, y eso evita luego otras crueldades, ¿no? O sea, como que aplicarle la crueldad de una forma bien determinante para evitar crueldades futuras. Y en ese sentido, voy a dar otros ejemplos, como por ejemplo también el tema de manejarse con el dinero, ¿no? Cómo aparentemente se puede ser muy dadivoso, y eso después termina dando problemas más porque debe cobrar impuestos, ¿no? Y cómo la población y los hombres, que esto hablamos poco en la clase de hoy, pero que es leyendo El Príncipe aparecen muchas oportunidades, ¿no? Cómo los hombres le dan más importancia a los aspectos económicos, ¿no? Que a de repente la muerte de su padre, ¿no? O sea, como el peso que tenía en ese momento, tanto el tema de los impuestos como de quitarle las riquezas, ¿no? Incluso esto también menciona a la mujer, ¿no? Y ahí también podemos hacer un análisis de cómo la mujer es vista como una propiedad, ¿no? Que va en la línea de lo que decíamos, ¿no? De la mentalidad de la época y de lo que estaba en aquella época entendido en las relaciones entre hombres y mujeres. Pero bueno, esta cuestión de lo económico es como algo que los hombres le dan gran importancia y ven como, digamos, más importante incluso que lo que sería el amor al padre, ¿no?
Bueno, eso claramente está hablando de una época en la cual él está presenciando que esas cosas están pasando, ¿no? En la vida cotidiana. Y bueno, lo expresa como un reflejo de eso, ¿no? Pero hay una visión un poco, bueno, individualista de somos hombres, que era lo que estaba viendo en la época, ¿no? Había una afirmación de ese individualismo y de ese, una visión más mercantilista o más economicista de la vida. Tatiana. Hay algo que me queda claro y que él se separa muy bien y apela al pueblo a que el pueblo no se separe de la moral y la ética, que solo el gobernante sí puede separarse de eso, ¿verdad? Para que quede bien diferenciado, pero que apela al pueblo, ¿verdad? Para que ellos sí que no se separen de lo que es la ética, ¿verdad? Que eso sí que sirve a ellos también. Bueno, muy bien. Vamos dejando por hoy, entonces, y la clase que viene nos contamos con Hobbes, con el Leviatán, que los invito a leerla. Y si queda alguna duda de la clase de hoy o algo que quieran consultar, bueno, lo planteamos entonces el inicio de la clase. Buenas noches. Bueno, buenas noches, profesor. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, profesora, Gracias, muchas hasta luego. gracias. Gracias. Bueno, a ustedes por la atención. Buenas Buenas noches. noches, gracias.